El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Exaltado es Cristo, Rey de reyes de la eternidad, con los serafines, alabadle en su majestad. Reina en los cielos, el amado Creador, el que es la luz, no sufrió la cruz. Oh, qué gran amor. Gloria doy a Cristo, solo Él merece mi honor. Es mi fortaleza, es mi roca y consolador, es castillo fuerte, fundamento de mi fe. El que no pecó se sacrificó, a su viña iré. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre va. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador, pero es más, es mi amigo más fiel. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Yahvé he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La verdadera comunión con Dios produce vida aquí, Salmos 16. Muy bien, David está viviendo en un periodo de la historia en que los hombres de su generación creen en muchos dioses diferentes. Algo parecido pasa hoy. La gente cree que no cree, pero claro que sí cree. De hecho, creen en ellos mismos y así les va. Ellos son sus propios dioses, dioses que tienen ídolos y santuarios a los que acuden. Son ídolos que prometen cosas que finalmente no pueden cumplir. Pero desgraciadamente, para cuando ellos se dan cuenta, están en una religión idolátrica que, pues les pasará factura y ya es demasiado tarde, ¿no? Y eso si alguna vez se llegan a dar cuenta. Viven en una religión que en algunos casos se llama prosperidad económica, en otros éxito social, en otros sexualidad descontrolada,
en otros drogas y alcohol, y la mayoría identifican a su religión con la libertad, cuando en realidad lo que de verdad les trae es esclavitud. David rápidamente se da cuenta de que muchos de los que le rodean están confiando sus vidas a dioses que les llevarán a la muerte aquí y también en la eternidad. Sin embargo, para David, solo la comunión con Dios, con el verdadero Dios, conduce a la alegría aquí y no al dolor, como a los otros, a la alegría aquí y al gozo y a la vida eterna allí. Este Salmo 16 es una oración que muestra con gran sensibilidad cómo debe vivir un alma que confía en Dios y solo en Dios. Un alma que vive en una comunión íntima con Dios tal que cualquier cosa fuera de él es basura. Peor que basura, es dolor y muerte. Pero atención, no es la comunión lo que salva. Solo haber puesto nuestra confianza en Jesucristo es lo que nos va a salvar. Si mi fe, si mi confianza ha sido verdadera, si yo no me he engañado a mí mismo poniendo mi confianza en Jesucristo, entonces sí, entonces esa confianza, esa fe me va a llevar a una comunión tal que me va a producir gozo y alegría, ¿no? Una comunión que produce vida aquí y vida en la eternidad. Es una oración que muestra esa sensibilidad, ¿no?, de alguien que confía en Dios. Pero atención, porque no es esta comunión lo que salva. Solo es Cristo quien salva. Así, pues, esta intimidad con Dios que vemos en el Salmo 16 no es el requisito para poder entrar en su presencia, sino que es el resultado de una fe que ya me ha salvado. ¿Lo entendemos? Cuando yo hablo de comunión con Dios no es algo que nosotros forzamos para poder estar en el más allá con Él, no, es algo que ha producido ya una vida en mí, y entonces como resultado tengo una comunión íntima con Dios. Antes de ver el Salmo, como lo solemos ver en la Iglesia, versículo a versículo, quisiera hacer un esquema para entenderlo mejor. Es un Salmo de David, por lo tanto, quien habla evidentemente es David, pero yo lo quiero hacer mío, y por eso la división es la siguiente. Primero, mi actitud ante Dios, o sea, mi comunión con Dios. En segundo lugar, mi actitud ante los hombres, o sea, cómo va a ser o cómo debe ser mi comunión con las demás personas. En tercer lugar, mi esperanza aquí, o sea, cuáles son las bendiciones que el Señor me va a traer si yo confío en Él, las bendiciones que me va a traer aquí, y también la última parte, mi esperanza allí, o sea, las bendiciones futuras que yo voy a tener con el Señor. Así que vamos a ir viendo versículo a versículo este Salmo. Primera parte, mi actitud ante Dios, cómo debe ser mi comunión con Él. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No sabemos lo que le pasaba a David, es probable que en la génesis de la redacción de este salmo hubiera una persecución, ¿no? David, pues, muy probablemente estaría siendo perseguido por alguien que además de perseguirle lo que deseaba era su muerte. Pues bien, contrariamente a lo que sucede en muchas ocasiones habitualmente en las personas y también en algunos creyentes, vemos que este peligro no hace que David se separe de Dios o le eche la culpa de lo que le está pasando. No, todo lo contrario. Lo que produce esta persecución en David es una confianza absoluta en Dios, en el Dios creador de todas las cosas. En estas palabras de David vemos que le atribuye a Dios un poder y una bondad tal que hace que no encuentre mejor refugio que estar guardado dentro de su voluntad, dentro de su autoridad, de la del Señor, ¿no?, y de su consejo. Pero para conseguir escuchar esa voluntad de Dios y ese consejo, David lo que necesita es tener una intimidad, una comunión íntima con el Señor. No se puede escuchar a Dios si no hay esta relación íntima en su santuario, en su tabernáculo, como veíamos en el Salmo anterior. Vemos que aquí David utiliza 3 nombres de Dios que reflejan 3 características de Él, y yo las he subrayado. La primera palabra que os he subrayado es Dios, Él en hebreo, que significa el fuerte, el poderoso. La segunda palabra que vemos, Yahvé o Jehová, que lo que significa es yo soy el que soy. Y la tercera, Señor, Adonai en hebreo, que significa aquel Señor que tiene una autoridad tal, una autoridad y una soberanía absoluta sobre todo y sobre todos, ¿no? Esto es lo que significa Señor, soberanía absoluta. Acabamos de ver los nombres que David utiliza para referirse a Dios.
Los he subrayado ahí y los he explicado un poquito. Son nombres que nos dicen algo de los atributos de Dios. Pero estos versículos, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Estos versículos no solo me dicen algo de los atributos de Dios, no solo me dicen algo de Dios, sino que también nos están diciendo algo sobre David. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea mi concepto de Dios, así seré yo. Lo vamos a ir explicando. He titulado esta sección Mi actitud ante Dios. ¿Cuál era la actitud de David ante Dios? No le despreciaba, como la mayoría de la gente hace, ni tampoco le ignoraba, como muchos cristianos nominales hacen muchas veces, ¿no? Sino que le tenía como alguien, como hemos dicho, fuerte, poderoso, ¿no? Como vemos que le describe en la primera palabra, Dios. La primera palabra, Él, Dios. O sea, significaba el fuerte, el poderoso, ¿no? Y por lo tanto, alguien en quien se puede confiar y en el que se puede encontrar protección segura. Pero David, y aquí viene la segunda palabra, también consideraba a Dios como alguien que está por encima, al margen de cualquier circunstancia. Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? Yo no necesito tener ningún referente para ser, yo soy. Eso es lo que significa Yahvé, eso es lo que significa Jehová. No se me puede comparar con nada, dice el Señor. No soy un ser necesitado de algo o de alguien para existir. Tú y yo no podemos decir lo mismo, nosotros somos hoy, pero mañana no. Dios, sin embargo, es, siempre existió y nunca dejará de ser. Y tener este concepto de Dios dice mucho de mí. Nosotros somos porque nuestros padres nos concibieron. Nosotros somos también de una manera y no de otra, pues porque vivimos en un país determinado, porque tuvimos un colegio y no otro, porque tuvimos y tenemos unos amigos que no tienen otras personas. En definitiva, nosotros somos el producto de unas circunstancias ajenas a nosotros, pero con Dios no pasa así. Dios no es alguien que esté sujeto a las circunstancias. Dios puede decir de sí mismo que Él es, sin que nada ni nadie pueda alterar sus circunstancias, su existencia, sus atributos, su carácter. Su carácter, con esta palabra, lo que nos está diciendo es que es inalterable. No hay nada que le va a hacer cambiar, ninguna circunstancia, nada va a hacer cambiar a Dios. Y este concepto de Dios es muy importante porque depende de cómo o quién crea yo que es Dios, voy a ser de una manera o de otra. Decíamos que nada ni nadie puede alterar su carácter. Y dentro de este carácter, yo soy el que soy, está esa decisión fiel e inquebrantable e inmutable que hizo por nosotros, ¿no? Él nos creó, Él nos eligió como su pueblo y Él nos rescató cuando nos perdimos. Es el mismo Dios que le dijo a los israelitas, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo, que le juró a tus padres, ¿no? Es el Dios que sacó a Israel de Egipto, igual que a ti y a mí nos ha sacado también de la cautividad en la que estábamos. Pero este rescate tiene un propósito. El Señor no nos rescató para que luego volviésemos a Egipto. Tiene mucho sentido, ¿no? El Señor no nos rescató de Egipto para que volviéramos a ser esclavos de la tiranía del pecado. Te sacó de allí para que seas libre en Jesucristo. ¿Para qué? Para que después de verle como fuerte y poderoso, Yahvé, o sea, alguien que está al margen de cualquier circunstancia, ahora, y tercer nombre, le veas como Señor, Adonai, ¿no? En hebreo, para que seas siervo de la justicia que es Jesucristo y así te pueda liberar de ti mismo. Porque sólo así, siendo esclavos, siendo siervos de Cristo, podremos llegar a ser libres de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, del desastroso destino al que íbamos directos. Esto es lo que veía David en Dios y que dice mucho de David. Poder, la primera palabra, poder. Por eso yo me puedo resguardar en ese Dios, pero si yo solo tengo este concepto de Dios, como mucha gente tiene, no me vale para nada, porque además de tener poder, Dios es inmutable. ¿Recordáis? Yahvé, yo soy el que soy, y como te prometí que te iba a llevar hasta el final, lo voy a hacer, te voy a llevar. Esto es fidelidad que no cambia, es un pacto inquebrantable, es lo que significa esa palabra, es un Dios inmutable, pero también es señorío, que es la tercera cosa que vemos, ¿no? Para que yo, dice el Señor, para que yo te pueda proteger, para que yo sea fiel y te pueda llevar hasta el final, ¿sabes? También tengo que ser tu Señor. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene
mi concepto sobre Dios para que yo tenga una actitud u otra en la vida? ¿Te das cuenta cómo estos nombres no solo dicen mucho de Dios, sino que también dicen mucho sobre David? Así que David tiene un concepto de Dios como poderoso, sí, y es por eso, por lo que él puede tener confianza absoluta en Dios, un concepto de Dios como fiel, fiel a sus promesas, porque él no cambia, y esto es increíble, el hombre sí cambia, Dios no cambia, te ha prometido que te vas a llevar hasta el final, te va a llevar hasta el final, pero vemos que también tiene un concepto de Dios como Señor. Esto es muy importante, por eso insisto mucho en estos nombres que David da sobre Dios, porque dependiendo de cómo sea mi concepto sobre Dios, entonces yo tendré una relación con Él u otra. Y me podré estar engañando. La Biblia no nos da la opción de considerar a Cristo como nuestro Salvador solamente. Alguien con poder y fidelidad, los dos primeros nombres de Dios. Alguien con poder y fidelidad para salvarnos y ya está. No. En la Biblia siempre vemos que se llama a Jesucristo Señor y Salvador. Y esto significa que primero ha de ser mi Señor para que luego también pueda llegar a ser mi Salvador. Y es aquí donde encontramos el problema de muchos cristianos, que consideran a Dios poderoso. Primera palabra. Y por lo tanto, alguien al que acudir para solicitar refugio, pero no le consideran su Señor. Y por lo tanto no quieren estar sometidos a Él. Pues no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede acudir a Dios para solicitar socorro sin tenerle como Señor. No funciona así. ¿Tenemos nosotros este concepto de Dios que David también tenía? ¿O tenemos la idea de un Dios sirvienta? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a considerar a Dios de esta manera, de la misma manera que lo consideraba David? ¿Cómo podría yo también tener esa misma imagen de Dios? Pues exactamente igual que lo hacía David, si le conozco. Si llego a tener una comunión con Él tal que me provoque una confianza absoluta. Y esa confianza, esa fe, solo podrá venir por Romanos 10:17, por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, entrando en su tabernáculo, y hoy estamos de alguna manera en el tabernáculo, también cuando estés en tu casa con la Escritura, etc., entrando en su tabernáculo a habitar con Él, ¿no? Como vimos en el Salmo anterior. O sea, entrar para conocerle, no tanto para pedirle cosas. Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Nos lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 6, ¿os acordáis cuando hablaba de la oración? Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Es difícil este equilibrio, yo lo sé, es muy difícil el equilibrio este de entrar al tabernáculo, solicitar peticiones y al mismo tiempo tener comunión con Él para conocerle, ¿no? Es difícil, pero es difícil por nuestro egoísmo, porque solo pensamos en mí, solo pensamos en yo, solo pensamos en mío. Fíjate cómo resume David al final del versículo 2 este concepto que estamos viendo de Dios. Concepto, por cierto, que es el único válido, porque Dios no solo es todopoderoso y también todo suficiente, sino que también es Señor, ¿no? Fíjate al final del versículo 2 lo que dice sobre Dios. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. O sea, que todo mi gozo está completo en ti. Tenga lo que tenga, aunque no tenga nada, tú eres mi Señor y me vas a dar lo que necesite, el resto me sobra. Es más, el resto, si no me lo das tú, puede llegar a apartarme de ti. Vemos que esa vida de sumisión a Dios como Señor no solo significaba una carga insufrible para David, sino todo lo contrario, le traía gozo, le traía paz, le traía alegría, le traía seguridad, le traía tranquilidad. Y esto solo lo puede decir alguien que ha probado, que ha degustado, que ha disfrutado de una verdadera relación íntima con Dios en su tabernáculo. La mayoría de las personas desconocen este gozo y lo desconocen básicamente porque lo desprecian, ¿no? Prefieren la alegría pasajera de las cosas, y aquí vamos a entrar ahora, la alegría pasajera de las cosas, que el gozo profundo que da el Dios creador de todas las cosas. Prefieren las cosas que al Dios que ha creado las cosas. Ellos creen que así son libres porque consideran a Dios un tirano, pero al desear las cosas se convierten en esclavos de ellas. Pero para David no. Para él el gozo no estaba en las cosas. David no las desprecia, David las disfruta, pero él sabe que su alegría no está en las cosas creadas. Y esto es el drama de la inmensa mayoría de la gente, que buscan su felicidad en las cosas. Y esa búsqueda siempre termina en frustración y desesperanza, porque ahí no está el propósito del hombre. A nosotros, a los cristianos nos pasa.
Nos desenfocamos y entramos en el tabernáculo pensando, escuchando, mirando las cosas. Compran coches y al poco se cansan, ¿o no? Compran juegos y al rato se aburren, ¿o no? Consiguen el trabajo con el que estábamos convencidos de que íbamos a disfrutar toda la vida y resulta que no, que eso no me vale. Compran una casa y al tiempo se dan cuenta que necesitan otra casa. Se casan con una, pero buscan a la otra. Y como la otra o no la encuentran o les sigue sin llenar, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen hijos y no saben qué hacer con ellos porque piensan que son mascotas. Y ahí les tienes, adultos y enseñando a niños el mismo despropósito que ellos han vivido. Exactamente el mismo despropósito. Esta es la historia de la humanidad. No solo te ha pasado a ti, no solo me ha pasado a mí. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el ser humano, generación tras generación, se comporta de la misma manera y no aprende? Pues porque no le dice a Dios lo que le dice David: oh alma mía, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Ahí está el problema. No entendemos que fuimos creados con un propósito, que no lo estamos cumpliendo. Fuimos creados para darle la gloria a Él, o dicho de un modo para que la gente me entienda mejor, para encontrar solo en Él la satisfacción a nuestra alma. Siempre vuelvo a Génesis 3, porque en Génesis 3 es la raíz de todos nuestros males, ¿no? En Génesis 3 pasó algo. Hasta ese momento nosotros lo que hacíamos era disfrutar de una intimidad con Dios increíble, una comunión tan íntima con Dios que el resto de las cosas que teníamos y hacíamos producía una alegría verdadera. Pero al querer ser independientes de la voluntad de Dios, ¿no? Al despreciar a Dios como Señor, entonces nos quedó en el corazón un hueco inmenso y profundo que solo Él puede volver a llenar con su presencia. Decir: oh alma mía, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, es volver a llenar ese hueco. Y no significa despreciar las cosas, no significa no valorarlas. Lo que realmente significa es que a quien valoramos de verdad es al Creador. Y por eso lo que pasa es que las apreciamos todavía mucho más. Es por eso que tenemos un comportamiento que el mundo no tiene. ¿Por qué? Porque desprecia al Dios que ha creado las cosas. Solo quiere tener las cosas y se vuelve profundamente egoísta. Y entonces esas personas no tienen ni tendrán jamás el verdadero contentamiento que produce el reconocer a Dios como Señor. Algo parecido a como yo no quiero a mi padre, quiero la herencia que tiene mi padre. Fuimos creados para tener un contentamiento en Él, no en las cosas. Tengas trabajo o no lo tengas, tengas salud o no la tengas, tengas vacaciones o no las tengas. En otro momento, en otro salmo, David dice lo siguiente: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí David, si os fijáis, no está despreciando los beneficios que de Dios recibe. No, todo lo contrario. Él le recuerda a su alma que no los olvide. Y por lo tanto, le recuerda a su alma que debe ser agradecido. Pero el énfasis no está en los beneficios de Dios, sino en Dios mismo. Fíjate, bendice mi alma al Señor. Y, subsidiariamente, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando no entendemos esto, cuando nosotros no somos capaces de decir lo que dice David: oh alma mía, tú eres mi Señor, no hay bien para mí fuera de ti, lo que estamos haciendo es funcionar de una manera diferente a como el fabricante quiere que funcionemos, a como el fabricante nos recomienda que lo hagamos. Y por lo tanto, no solo no funcionamos correctamente, sino que nos estropeamos. Un ejemplo: tú utilizas un cuchillo para la carne como si fuese un hacha, ¿no? Cortando un árbol. Y ya verás como además de no cortar el árbol, pues te quedas sin el cuchillo. Y claro, te pones triste, normal, ni has cortado lo que pretendías cortar, el árbol, y encima has estropeado el cuchillo, normal. Pero eres tan necio, y recuerda lo que significa necio en la Biblia. Un necio es aquel que no tiene en cuenta el consejo de Dios. Eres tan necio que en vez de escuchar al fabricante del cuchillo para saber cuáles son las propiedades de ese cuchillo y cómo se ha de usar ese cuchillo, que te empeñas en tu propia opinión en seguir utilizándolo de la misma manera. Pues lo dicho, ni cortarás nada porque no cortas el árbol y además te quedas sin el cuchillo. Pues eso mismo es lo que le pasa al hombre cuando no le hace caso a Dios, ¿no? Que ni hace nada con propósito, ni conserva su vida, la estropea. Lo vuelvo a repetir.
que no hace nada con propósito y que estropea su vida. Y claro, por eso es profundamente infeliz. Pero en su necedad, ¿qué es lo que pasa? Pues vuelve a intentar funcionar de esa manera inadecuada, ¿no? Manera para la que no fue diseñado. ¿Por qué hace esto? Porque no acepta que es un ser creado. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.